Muy buenos días otra vez. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Le recuerdo que hemos comenzado desde hace algunas semanas ya lo que es el estudio del libro de Mateo y hemos grabado las predicaciones, las conferencias para que usted las pueda escuchar después, si usted así lo desea, en el internet, en el YouTube, aparece como Iglesia Solideo Gloria. Ahí están las demás predicaciones que hemos llevado a cabo. En forma de introducción al tema del día de hoy, le recuerdo que vimos en semanas anteriores el capítulo 1 de Mateo, a donde aprendimos que Mateo describe a Jesús, nuestro Señor, a través del linaje que él expone en Mateo 1, y empieza a mostrar cómo es que Cristo viene del linaje de David y cómo es que Cristo está desde años anteriores, desde mucho tiempo atrás, por designios de Dios, está asignado como el que ha de heredar el trono de David. Vimos que Mateo escribe acerca de que Jesús viene a través del nacimiento de una mujer virgen. Lo estudiamos la semana pasada y vimos cómo es que José, María, lo que sucedió con el ángel, cómo es que está sucediendo todo esto, y terminamos esos dos temas la semana pasada a través de lo que fue Mateo capítulo 1, y hoy comenzamos el capítulo número 2, y si me permite voy a comenzar leyendo el versículo del 1 al 12 de Mateo 2, a donde ahora veremos la visita de los magos. Y siento mucho echar a perder algunos pensamientos que hemos tenido por años acerca de quiénes son estas personas y qué es lo que dice la Biblia. Así que yo sé que algunos crecimos teniendo alguna idea acerca de los magos y que si son reyes y que si venían en camellos, y bueno, hoy vamos a ver mucho acerca de todo esto en base a lo que dice la Biblia. Así que espero que venga usted listo. Dice Mateo capítulo 2 versículo 1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6: Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver, dice el versículo 10, la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Comenzamos con el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Empecemos con Belén de Judea. Belén de Judea es una ciudad que está en muchas ocasiones vista por muchas personas con la perspectiva de que es la ciudad de David. Ciertamente es la ciudad de David, pero también es la ciudad donde nació Jesús. Y se encuentra una escritura en Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 2, la profecía acerca de que en este lugar habría de nacer el Salvador. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2: Pero tú, Belén Efrata, esa es otra forma de conocerse, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí dice en la escritura que leímos en Miqueas que de Belén saldrá el que será el Señor de Israel. Y hace distinción acerca de las familias de Judá. Usted ha escuchado tal vez la expresión de el león de la tribu de Judá. Hace referencia precisamente a que de esta tribu es que viene Jesús. Ahora, las profecías acerca de Jesús y su nacimiento, ministerio y su muerte están en muchas escrituras del Antiguo Testamento. Y podemos ver cómo describen muchos años antes en qué parte de Israel nacería el Mesías. Belén es dicen los que estudian y los que incluso han visitado Belén, que Belén no es una gran ciudad. Belén de hecho es un pueblo pequeño. Belén significa casa de pan, y algunos la han relacionado con el pan de vida, que es Jesús, porque él dice que él es pan de vida. Es una ciudad a donde nació David, es una ciudad que se encuentra como a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Es más o menos como de aquí a Fortín, para que tenga usted una idea la distancia que existe entre entre Jerusalén y Belén. O sea que la distancia no es tan grande. Son datos interesantes que debemos entender, porque cuando veamos más de cerca lo que nos va a enseñar Mateo el día de hoy, vamos a entender un poco más qué está sucediendo en el contexto histórico de lo que acabamos de leer. Está a 9 kilómetros, está en un lugar enclavada en los montes de Judea. La ciudad tiene gran significado, como les decía, por varias razones. Ahí nació David, ahí nació Jesús, también ahí se enterró a Raquel, y para los judíos esto es muy importante. Ahora, Belén está en un lugar montañoso, en un lugar que no tiene lugares planos. Las casas, las construcciones están en las laderas de la montaña, y dicen que en estas montañas que el suelo no es tan duro, la gente podía construir sus casas y aprovechar las hendiduras naturales que tenía el terreno, y que en muchas ocasiones lo que hacían como establos era aprovechar las pequeñas hendiduras que había en las montañas, y de repente había por ahí alguna cueva y esa se aprovechaba como establo. Entonces dicen que la verdad, donde Cristo nació no fue tanto como un establo como nos lo pintan, sino más bien como una cueva que se utilizaba como establo. De hecho, al día de hoy, por escritos históricos, se sabe que desde muchos años atrás se descubrió dónde es que había supuestamente nacido Jesús, y la Iglesia Católica edificó una iglesia arriba en la montaña. Y para entrar a la cueva, que se supone que es donde Cristo nació, tú tienes que bajar unas escaleras. No sé si alguien ha ido, pero dicen que bajas las escaleras y es un lugar muy pequeño donde te tienes que agachar, y es a donde dicen que supuestamente nació Jesús. Ahora, yo sé que lo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar cuando pensamos en el nacimiento de Jesús es un establo hecho de palitos, con techo de paja y con los animalitos, y arriba la estrella, pero de acuerdo a los relatos bíblicos y de acuerdo a lo que nosotros podemos entender, Jesús no nació en un establo hecho de palitos de madera. Es más bien, se piensa que fue en una cueva, en una hendidura en esta ciudad de Belén. Ahora, voy a ir desarrollando esto poco a poco, y realmente creo que el día de hoy la enseñanza, más bien la exposición del día de hoy, va a ser más enseñanza que predicación, pero le aseguro que usted podrá ver a Dios paso a paso en todo lo que vamos a ver el día de hoy. Dice la segunda parte del versículo 1, en los días del rey Herodes. Este personaje que aparece aquí, Herodes, es un personaje muy importante, y los estudios que se han hecho acerca de este hombre, Herodes, es que él se relacionó mucho desde una edad muy temprana con los romanos. De hecho, se sabe que su papá ayudó a conquistar con Julio César a Egipto, y a cambio Julio César le dio al padre de Herodes. Ahora estoy hablando de Herodes, el que manda matar a todos los niños. ¿Se acuerdan? Como para que lo relacionen, porque hay varios Herodes.
Está este Herodes y va a venir el otro que es su hijo también, que es el que va a crucificar a Jesús, y ese es el padre. Entonces no se me desubique. El abuelo de aquel que crucificó a Jesús ayudó a Julio César a conquistar Egipto, y a cambio le dieron una provincia para que él administrara, para que él fuera el procurador. Y a su hijo Herodes el grande le dieron a gobernar Galilea. La cosa está que cuando este Herodes empezó a gobernar Galilea, hubo un levantamiento al sur y se presentaron unas tropas partas. Estas son del ejército medo-persa. Las tropas que venían conquistando terreno llegaron a este lugar a donde este Herodes estaba, y él huyó. Y cuando huyó se fue a Roma, y en Roma buscó el asilo con Marco Antonio y con Octavio, y le dijeron: te vamos a ayudar, queremos que te lleves un ejército y reconquistes el lugar, y cuando lo reconquistes tú vas a ser el rey de los judíos. Ahora, no se me pierda, porque esto es muy importante dentro de la narrativa, porque usted va a aprender algo el día de hoy. Porque cuando Herodes toma el ejército, se regresa, le tarda 3 años en conquistar otra vez la tierra, pero cuando lo hace, él se asienta y se autonombra rey de los judíos. Ahora, no pierda esto, porque cuando vienen los magos y preguntan ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, leímos que él se turba. Eso quiere decir que él se asusta, se espanta, porque él sabe que él es el que se autonombró rey de los judíos. No es tal el rey de los judíos. Pero vamos a regresar a Herodes en un segundo, porque lo vamos a poner en pausa y vamos a regresar a él para seguir avanzando. Vinieron del oriente, Jerusalén, dice, a Jerusalén unos magos. Ahora me voy a concentrar un poco más en estos personajes. Espero esté listo. ¿Quiénes fueron estos magos? ¿Eran realmente reyes, como se nos ha dicho? ¿Cuántos eran? ¿Realmente venían en camellos? ¿Y por qué vinieron a Belén? ¿Había uno negro realmente? ¿Había uno blanco? ¿Había uno como nos lo pintan? Porque la verdad es que muchas tradiciones y conjeturas que tenemos con respecto a estos visitantes nos surgen porque los hemos visto en las postales de Navidad. Porque vas con la abuelita y le preguntas: oye abuelita, ¿cómo se llamaban los 3 reyes magos? Y te va a decir: y incluso sabemos hasta los nombres. Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y venían en caballo, elefante y camello. E incluso algunos hasta se aventuran a decir que uno representaba a Europa, otro representaba a África y otro representaba a Asia. E incluso se ha dicho que esos 3 reyes magos son parte de la familia de Noé. Representan a los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Sorprendentemente, incluso se ha descubierto el cráneo de los reyes magos. Se dice que en Colonia, que es un lugar, una ciudad en Alemania, están los 3 cráneos de los 3 reyes magos en un sarcófago ahí, exhibido en una catedral en Colonia. ¿Y saben cómo saben que fueron los 3 cráneos de los 3 reyes magos? Porque dicen que el obispo que los encontró, cuando los encontró los cráneos, dice que todavía tenían los ojos con la mirada hacia Belén. Lo creas o no lo creas, están en un sarcófago, en una catedral, en Colonia, en Alemania, y dice: aquí yacen los 3 cráneos de los 3 reyes magos. Pero la verdad, amados, es que lo único que sabemos de estos sabios es algo que nos dice Mateo, porque incluso ni siquiera Lucas, porque hemos estado yendo a Lucas a comparar lo que dice acerca de Jesús, pero ni siquiera Lucas los menciona. Básicamente la historia nos dice lo que dice Mateo, es todo lo que sabemos. Dice que eran unos magos
que vinieron de Oriente. No nos dice que venían en camellos, no nos dice cómo se llamaban, ni cuántos eran. Deducen que eran 3, porque era oro, incienso y mirra. Y dicen, pues son 3, pues eran 3. Pero esa es nuestra lógica. Pero hoy veremos un poco más acerca de esto. Ahora, para comenzar, quisiera yo recordarles que en la historia del mundo ha habido 4 grandes imperios: el imperio babilónico, el medo-persa, el imperio de Grecia y el imperio romano. Ahora, estos medo-persas, según los estudios de la historia, se remontan hasta cuando Abraham fue llamado por Dios allá en la ciudad de Ur de los Caldeos. Aquellos que han estudiado un poco más y conocen, Dios allá en el capítulo 12 de Génesis le habla a Abraham y le dice: sal de tu parcela. Allá en Génesis 12, allá en Ur de los Caldeos, allá en Babilonia, ya estaban estos medo-persas. Son una cultura, un pueblo muy, muy antiguo. Y han estado en el imperio babilónico, y han estado en el imperio griego, han estado en el imperio de ellos mismos, los medo-persas, y han estado y están en este momento en el imperio romano, aquí cuando leemos. Y lo podemos ver a través de la historia en la Biblia, lo podemos ver a través del libro de Daniel, y podemos ver cómo están en puntos importantes dentro de la historia. Es más, la palabra mago se desprende de algo que se traduce como Rab Mag, que no es otra cosa más que el mago jefe. Ahora, este Rab Mag aparece en la Biblia desde el libro de Jeremías, y acompáñame allá en Jeremías 39, 1 al 3, aparece un hombre de nombre Nergal Sharezer, que dice que fue el jefe de los magos. Ahora, quiero empezar a sentar todo esto para que usted sepa quiénes son estos magos, para que usted conozca, para que no cuando le pregunten, oye, los reyes magos, si tu hijo algún día te pregunta quiénes son los reyes magos, tú vas a saber quiénes son esos magos de los que habla la Biblia. Ya si tú le dices que es Melchor, Gaspar y Baltasar, bueno, ya será otra cosa, pero ¿quiénes son los que dice la Biblia? Bueno, encontramos en Jeremías, capítulo 39, versículo del 1 al 3, cuando viene Nabucodonosor. ¿Ha escuchado de Nabucodonosor? Es un rey babilónico que va a invadir Israel. Ahí viene Nabucodonosor, poderoso hombre babilónico, ahí viene a invadir. Dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Dice: y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Pasaron algunos meses sitiando la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Y nos da los nombres: Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsekim, el Rabsaris. Si buscas un nombre para tu hijo, estos son buenos nombres, algo original. Y luego aparece, ¿quién le digo? Nergal, Sarecer, el Rab Mag. Y tú dices, ¿y eso qué es? Es el rey de los magos y todos los demás príncipes de Babilonia. Ahora, estos magos eran personas eruditas, eran médicos, sacerdotes, educados, pero eran paganos, descendían de una línea malvada que pervertía sacerdotes y hechiceros. Y en la Biblia encontramos varios de estos. ¿Se acuerdan del libro de Esther? De la reina Esther, ¿sí? Algunos no lo han leído, pero han visto la película Una noche con el rey, por lo menos, ¿sí? Ok. Esther es un libro en la Biblia y habla de una mujer que llega al trono porque el rey manda a traer a su esposa, y la esposa se rebela y dice: no quiero ir, no voy. Y entonces los demás le dicen: ¿cómo es posible? Y bueno, la historia continúa. Pero en ese contexto de la historia hay un hombre que no quiere a Esther, no quiere a los judíos, y se llama Amán. Este Amán es parte de estos magi.
¿Qué son los magi? Son los consejeros, son los que le dicen al rey, los que le susurran al rey que sí y que no. Estos magi son hombres preparados, son hombres que saben acerca de muchas cosas, pero son paganos, descienden de una línea malvada. Hay otro de estos magis allá en Hechos 13 que se muestra en la Biblia como Bar Jesús o Elimás, que aparece en Hechos 13 y Pablo lo reprende. Está otro en el capítulo 8 de Hechos, que es Simón el Mago, a lo mejor lo ha leído. Estos pertenecen a esta línea. Ahora, si estos magos de los que estamos hablando son gente mala y son gente que estudia las estrellas y son gente que se pervierten a los hechiceros y son gente que estudia la astrología y todo esto, dices, bueno, ¿cómo es posible? Yo no sé si alguna vez te lo has preguntado, ¿cómo es posible que estos magos vengan de Oriente a adorar a el rey de los judíos? Ni siquiera es su cultura. No sé si alguna vez se ha puesto a pensar, ¿por qué vinieron los magos? ¿Por qué le trajeron incienso? ¿Por qué le trajeron oro? ¿Por qué le trajeron mirra a Jesús? ¿Cómo se enteraron? Va pronto. ¿Cómo sabían ellos? Muchos dicen, no, es que estudiaban los astros y sabían cuando los planetas se alinearan y ellos sabían, y la estrella. ¿Cierto? Bueno, yo le voy a decir algo. Quiero que se lo grabe. Dios tiene el control de la historia en sus manos. Estos magos, hay evidencia histórica y bíblica que indican que estos magos, que eran astrólogos y que eran paganos y que observaban el cielo y las estrellas, también fueron influenciados por alguien que Dios asignó desde muchos años antes. No se pierda esto. Dios escribe la historia como Él quiere, porque es su historia. Acompáñeme a Daniel, capítulo 2, versículo 48. ¿Ya la pusiste? No. Regrésala mejor un segundo. Le cuento el contexto. Daniel es uno de los... ¿Se acuerdan que Nabucodonosor invadió Jerusalén? Se lo acabo de leer hace un segundo. Cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, se lleva a los príncipes de Jerusalén, a los jóvenes, a los más hermosos, a los más preparados, se lleva un grupo selecto de príncipes y se lo lleva a su tierra y los prepara. Y les dicen, yo quiero que prepares a estos, y hemos leído acerca de Daniel que no quiere entrar a la dieta y que dice, déjame hacer mi propia dieta. Lo hemos leído. Daniel es un joven que teme y conoce a Dios. A la edad de 17 años fue llevado allá a Babilonia y él conoce de Dios y él sabe, y lo han preparado sus padres para cuando esté en el momento de la prueba él pueda salir adelante. Ahora, Nabucodonosor tiene un sueño, es el rey de Babilonia, tiene a sus consejeros, a sus magis, a los que él les puede decir, soñé esto, ¿qué significa el sueño? Pero nadie le atina al sueño, nadie sabe de qué se trata. Entonces entra en escena Daniel. Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, y lo que sucede a siguiente es esto. Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora, no se me pierda, Daniel 5, versículos 11 y 12. Ahora está, bueno, quítalo otra vez. Ok. Ahora no está Nabucodonosor, ahora está otro rey, el hijo de Nabucodonosor, y está de parranda con sus amigos. Están celebrando, están tomando y están contentos, está la música y todo, y de repente se le ocurre al rey decir, tráiganme los utensilios que nos trajimos de allá del templo de Jerusalén, vamos a usarlos. Los utensilios que son solamente para el uso de los sacerdotes para ministrar a Dios. Y los empieza a repartir y lo empiezan a tomar. Y de repente aparece una mano, un dedo de la nada y escribe algo en la pared. Y ahora imagínate que se apareciera un dedo aquí de repente y que escribiera algo en la pared. Aquellos que se están durmiendo hasta despertarían.
Y entonces el rey lo ve y se espanta y manda a traer a la gente, a los sabios, a los magi, y les empieza a decir: ¿de qué se trata? ¿Qué dice? Y empiezan a traer a todos y empiezan a consultarlo y empiezan a decir qué va a pasar. Y entonces, ahora sí, Daniel 5:11, en tu reino, le dicen todos los que no saben, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó, ahí les va, jefe sobre todos los... ¿No está? Ah, qué bueno, ok, no está. Y yo bien emocionado, ¿no? Se lo estoy leyendo. Dice: tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. El rey le cambió el nombre y le puso Belsasar. Este es el que va a interpretar, dice, tu sueño. ¿Saben quién era este? Daniel era el jefe de los magos de Babilonia, porque Dios, en su conocimiento, permitió que invadieran Jerusalén, que se llevaran al pueblo para mostrarle, enseñarle muchas cosas, pero dentro de todas las desgracias que suceden, Dios tiene un plan, Dios sabe, y pone a Daniel, le da la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor lo pone sobre jefe de todos los magos. Cuando viene su hijo y no saben, dicen: este es el jefe de todos los magos, este sabe. ¿Usted cree que Daniel, siendo temeroso de Dios, acaso no fue enviado a la fosa de los leones por orar? ¿Por buscar a Dios? ¿Acaso no lo acusaron de tantas cosas? Era un hombre temeroso de Dios. ¿Usted cree que Daniel no le enseñó a esos magos acerca del verdadero Dios de Israel? Claro que sí. Los teólogos dicen: lo que pasa es que nosotros nos centramos más en las postales de Navidad que hace la gente y dice: ay, mira los magos. Dice, en lugar de investigar quiénes son estos magos sabían que habría de nacer el rey de Israel, porque sabían desde el tiempo en que estuvo Daniel como jefe de ellos lo que habría de venir. Ahora, no todos los magos serán echados a perder, como vimos. Sabemos que Daniel compartió. No hay una escritura clara, pero la historia muestra, si a usted le gusta leer historia y usted investiga, usted sabrá que los magos tenían una línea, eran como los sacerdotes de Israel, eran como los levitas, y tenían una forma de hacer las cosas muy similar a lo que lo hacían los levitas. Por ejemplo, no tocaban cuerpos, es decir, no tocaban muertos, no comían ciertos animales, y hacían rituales muy similares a los levitas. Y entonces se preguntan los teólogos y dicen: ¿cómo? O sea, hay una similitud muy grande. ¿Cómo es esto? Bueno, se cree que Daniel tuvo mucho que ver en esta línea de estos magos, y se cree que estos magos que aparecen son estas personas que han creído en ese Dios y han esperado el tiempo en el que ha de nacer este rey de los judíos. Ahora, los magos siempre aparecen como un enorme poder político, porque siempre están en un lugar de prominencia, influyendo. Y sin duda no todos eran temerosos de Dios ni buscaban a Dios, pero se cree que estos que vienen eran temerosos de Dios y conocían. Los magos, según los historiadores, estos magos persas eran, dicen los que estudian esto, que eran los que decidían qué hombre iba a ser rey. Ellos escogían, era un grupo selecto de hombres que por el conocimiento que tenían asignaban y decían: este va a ser el rey. Y lo que buscaban en un rey era que dominara la disciplina científica, la religión de los magos, y ellos aprobaban y coronaban a ese rey. Entonces era gente
por así decirlo, que constituía a los reyes. Y eso es poder, es decir, ellos tenían ahí, movían los hilos. Porque de hecho los reyes, cuando tenían una duda, consultaban a los magos. Vamos a Esther, capítulo 1, versículo 19. La reina no quiere ir a ver al rey y el rey se enoja. Y entonces le dice a los que están ahí en su mesa, ¿qué vamos a hacer si no quiere venir esta mujer? Y entonces le aconsejan, Esther 1:19, si parece bien al rey, salga tu decreto real de vuestra majestad. Y escuche, ¿ese sí está? Gracias. Y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Es ahí donde entra Esther, porque esa mujer no quiso ir. ¿Cuál es el punto a resaltar? Que estos hombres le dicen al rey, escribe entre las leyes de Persia y de Media. En otras palabras, lo que le están diciendo, le están dando consejos, le están dando dirección. Esta ley de los medos y de las persas era un código, era una disciplina religiosa. Y los historiadores dicen que ellos controlaban el poder judicial y la realeza. Otra escritura muestra en Esther 1:13 lo siguiente. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. ¿Se da cuenta cómo consultaban a los magos? Eran poderosos y había que tenerlos en cuenta. Ahora, no eran cualquier personaje, eran medopersas. ¿Usted alguna vez vio la película de Los 300? ¿Vio cuando los mensajeros del rey Artajerjes van a ver a un rey, al rey de Grecia? Cuando van, no van en camellos, no van solos, llevan un grupo de hombres, llevan un grupo de soldados, van en corceles, y dicen los historiadores que es muy probable que cuando estos hombres llegaron a Jerusalén, no hayan llegado solos y no hayan llegado en camellos ni en elefantes. Es muy probable que cuando llegaron con ¿se dice séquito? Un grupo de hombres en corceles, y que llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora imagínense, si Herodes sabe de la cultura de los medopersas y que estos hombres son magos y que estos hombres son los que asignan a los reyes, y los ve llegar y lo que le preguntan es ¿dónde está el rey de los judíos? Y él conoce y dice, estos son los que ponen y quitan reyes, y me están preguntando dónde está el rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos, se supone. Por eso es que dice que se turbó. Permítame leerlo otra vez. Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahorita vamos a regresar a de toda Jerusalén también se turbó. Herodes entró en pánico porque de repente estos productores de reyes aparecen con sus corceles, con sus acompañantes, y me puedo imaginar al rey Herodes viendo por su ventana que llegan estos hombres, yéndose para atrás como condorito diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora, cuando la escritura muestra que Herodes se turbó, hace una comparación. ¿Te acuerdas cuando los discípulos salen y hay una gran tormenta y Jesús camina sobre las aguas? Y dice que se espantaron, que se turbaron. Esa es la misma palabra que se usa aquí con Herodes cuando dice que los ve. Se espanta, se preocupa. Herodes tenía el título de rey de los judíos, lo había recibido de César Augusto, pero de repente llegan estos hombres y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora, los magos sabían que la gente de Israel estaba
en contra de los romanos, así que no tenían miedo de preguntar dónde está el rey de los judíos, porque ellos sabían que los israelitas estaban sometidos a Roma y que no había ningún problema con preguntar. Y es fascinante pensar y entender cómo es que las primeras personas que llegan a reconocer al Rey de Reyes no son judíos sino gentiles. Ahora escuche, yo sé que de repente todo esto puede sonar, pero es fascinante conocer lo que en otro tiempo no conocíamos. Se lo dije desde un principio, al estudiar Mateo de repente va a haber momentos donde tú tienes que abrir tu corazón y decir: Señor, es tu palabra y quiero entender tu palabra y conocerla más y mejor. Lo que yo puedo entender y ver es que Dios tiene desde el principio el control de todo. Y me sorprende cómo es que Dios pone a Daniel muchos años antes para mostrar, para guiar. Y me sorprende cómo es que ahora puedo entender lo que significa realmente todo esto. Porque Mateo presenta a Jesús en el capítulo 1 como aquel que merece el honor real, al decir, desciende de la línea de David. Y en el capítulo 2 parece decir, se lo vamos a dar, porque vienen nada más y nada menos aquellos que son considerados los que ponen y quitan reyes de un lugar muy importante a declararlo el rey de los judíos. Y son gentiles, no son israelitas. Wow. No sé si esté captando esto. Ahora, lo sorprendente es que estando a 8 kilómetros de distancia, Belén y Jerusalén, los israelitas no se levantaron y dijeron: ¿dónde está? A ver, ¿dónde es? Vamos, es en Belén y ahí vamos todos. No, se turbaron, pero no en esa forma. Ahorita le voy a decir por qué es que se turbaron, pero antes veamos lo que dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La tradición nos dice que los magos vienen siguiendo la estrella desde oriente. La vieron y los va guiando. Los ha venido guiando, pero la Biblia no dice que los ha venido guiando. La Biblia aquí dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué es lo que vieron? ¿Vieron una estrella? ¿Vieron un cometa? ¿Vieron una luz desde el oriente? ¿Vieron una luz tan grande? ¿Qué es lo que vieron? Cuando te pones a pensar un poco más de esto, debes entender que Dios, cuando Él se manifiesta como luz. Él se manifiesta como Él quiere, pero una de las manifestaciones es luz. Lucas 2:9 nos dice, cuando están los pastores, esa noche que van a ser Jesús, están los pastores. ¿Ha escuchado de los pastores, no? Que van a adorar al Señor. Lucas 2:9 nos dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor. Ahí están apacentando, ahí están con las ovejas. De repente dice que se les apareció el ángel del Señor. ¿Saben quién es el ángel del Señor? Lo hemos discutido, es Cristo. Dice: y la gloria del Señor los rodeó de resplendor y tuvieron gran temor. Los teólogos dicen que resplandor, esta gloria del Señor que los rodeó de resplendor, esta gran luz, es una de las formas en las que Dios se manifiesta. Y se cree que este resplendor es esa estrella que se vio en el oriente. Ahora, cuando los magos salen de la presencia de Herodes y van a ir a Belén, a partir de ese momento la estrella los guía hasta Belén y se detiene sobre el lugar donde está. Pero claro que Dios puede hacer lo que Él quiere, pero nunca se ha sabido que una estrella viaje y ¡fum!, de repente se detenga en un solo lugar y digas: está. Entonces los teólogos piensan que esa luz es la gloria del Señor y que les sirvió como señal. Ahora, si usted estudia un poco más, se dará cuenta que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés sube al monte y Moisés le dice a Dios: enséñame tu gloria, Él lo esconde en la hendidura de una peña y le dice: vas a ver solamente la parte de atrás, pero es una gran luz que resplandece. Y Moisés baja al pueblo y su rostro resplandece tanto que le dicen los judíos, los israelitas: tápate, y le ponen un velo para no verlo, porque resplandecía. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios. Y podemos ver que la luz, y podemos tratar de entender
Cuando los judíos, los israelitas iban de Egipto para la tierra prometida, y antes de cruzar el Mar Rojo, hubo una columna de fuego y una columna que en la noche dice que les alumbraba y en el día les tapaba del sol, y podemos ver muchos ejemplos. Otro ejemplo es el Números 24:17, que es una profecía de Balaam. Dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá los sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: como una estrella. Y podemos ver cómo es que se cree que esta señal del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús, no es nada más y nada menos que la gloria de Dios mismo. Tiene un nombre, pero no lo puedo pronunciar. Shekinah, tal vez lo ha escuchado. Se piensa que esta Shekinah, esta luz, era la que se paseaba en el huerto del Edén con Adán y Eva, que era lo que ellos veían. Versículo 3. Ya voy a terminar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. Regresamos un poco a Herodes. Herodes estaba sentado en un barril de pólvora, porque en cualquier momento había una revuelta. Y en primer lugar, él sabía que la gente a la que él gobernaba no lo querían. Y él sabía que había aspiraciones de derrocarlo, de quitarlo del puesto. Finalmente él era el rey de los judíos en su propia mente, y estaba más bien luchando duro por mantenerse en ese puesto. De hecho, Herodes es un malvado, es un asesino. Se sabe por escritos de la historia que Herodes cometió algunas atrocidades impresionantes. Por ejemplo, Herodes tuvo nada más y nada menos que 10 esposas y 12 hijos. Se casó con la esposa de uno de sus medios hermanos. Herodes, ¿se acuerdan que Juan el Bautista fue y le dijo: estás mal? Herodes mandó a matar a una de sus esposas, mandó a matar al cuñado, a la suegra, mandó a matar a toda una familia completa, que eran los parientes de unos que se habían levantado y habían vencido a los griegos, los macabeos. Usted encuentra los macabeos en la Biblia católica. Los macabeos se levantan y empiezan una revuelta y expulsan a los griegos y ganan una gran victoria para Israel. Y los familiares de los macabeos que estaban ahí donde gobernaba Herodes los veía con cierto recelo y dijo: no vaya a ser que estos también se levanten contra mí, y los mandó a matar a todos. Dice la historia que días antes de que Herodes muriera, porque sabía que iba a morir porque estaba muy enfermo, mandó a arrestar a las familias más importantes de Jerusalén, los encerró y dio la siguiente orden: el día que yo me muera, mátenlos a todos. Y le preguntaron: ¿y por qué? Y él dijo: porque cuando yo muera nadie va a llorar, pero estoy determinado a que este pueblo llore el día de mi muerte. Era un hombre malvado, era un hombre que no se tentaba el corazón. Mató a 3 de sus hijos porque sospechaba que querían su trono, y a todo aquel que él veía con sospechosismo, dijera aquel, lo mandaba a matar. Y de repente aparecen los magos y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Y se turba. Ahora, Jerusalén se turba con él, porque Jerusalén conoce a Herodes y saben que éste va a hacer algo. ¿Y qué hizo? ¿No mandó a matar a los niños nacidos de 2 meses en adelante? ¿No hubo un baño de sangre por esto? Por eso Jerusalén se turba, porque dice: algo va a suceder. Permítame leerle el versículo 4 en adelante.
Y convocado a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahora, otro punto, y aquí me voy a detener, antes de entrar al versículo siguiente. Se cree, porque así nos lo dibujan en las tarjetas, que los magos llegaron al establo a adorar al niño. Pero el siguiente versículo, el versículo 11, dice: y al entrar en la casa, ya no está en el establo, en el pesebre, está en una casa. Dice: y al entrar en la casa. Y entonces los teólogos dicen: los magos no llegaron el día que él nació, llegaron después. Ahora, hay una base para decir esto. Permítame terminar y ahorita le voy a llevar a otra. Dice: vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando una mujer judía daba a luz a un bebé, la tradición, la ley decía que después de ciertos días tenía que ir y presentarse al templo con el sacerdote y hacer una ofrenda. ¿Qué le llevaron los magos? Oro, incienso y mirra. Ok. Ahora vamos a Lucas 2:21, a donde Lucas también nos narra acerca del nacimiento de Jesús. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ok. La ofrenda que hicieron estos dos, bueno, José y María, acerca de estas 2 tórtolas, es una ofrenda que hablaba de su condición económica. Y se cree que si los magos hubiesen llegado antes y José y María hubiesen tenido oro, incienso y mirra, era muy probable que hubiesen ofrecido otro tipo de ofrenda en agradecimiento al Señor por el nacimiento del niño. Pero como hicieron una ofrenda de las más básicas, que habla de una situación económica precaria, que no tenían mucho, se piensa que los magos, cuando llegaron a ofrecer oro, incienso y mirra, fue tiempo después, por lo menos 8 días después de que el niño había nacido. Ahora, en base a todo esto, tú dices: entonces no es como nos lo pintan. No. Entonces, ¿de qué se trata? De que estudies la Biblia, de que leamos, de que aprendamos. No llegaron a un establo, llegaron a una casa. No nos dice que eran 3. Por lo que estudiamos, y usted lo puede reiterar en su casa, estudie los medopersas, usted se dará cuenta que estos magos, estos magi, no la salsa Maggi, los magos, son personas que tienen mucho poder, mucha injerencia, son personas de alta jerarquía, que no viajaban en camellos, que no viajaban solos, que asignaban, que ponían y quitaban reyes. Eran personas importantes. La Biblia nos enseña que Daniel es asignado como el jefe de ellos muchos años antes, y se cree que estos magos que vienen de Oriente a adorar al rey es porque sabían la profecía, es porque temían a Dios. Claro, dentro de muchos que no lo hacían, ellos sí. La Biblia es fascinante. Hay mucho que aprender todavía. Se los dije al principio, cuando estudiamos Mateo, habrá momentos donde dices: ay, es que yo quería que me dijeran algo para
pues lo que yo tengo, lo que yo siento, es palabra de Dios. Recíbela, abrázala, medítala. Si algo te puedes llevar, si algo me queda a mí de este estudio, es que Dios tiene control de todo. Desde mucho tiempo antes Él preparó todo y Él sabe qué es lo que hace. Oremos, demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias en esta tarde ya, porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta que hay cosas que no sabíamos, no entendíamos, como habrá muchas más. Y Espíritu Santo, te pido humildemente que nos enseñes, que nos ayudes, que nos guíes a través de tu palabra para entenderla, para comprenderla, pero sobre todo para actuar en ella. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, y que les ayudes a que tu palabra quede grabada en sus corazones. Señor, gracias porque en tu gran amor y en tu infinito poder y entendimiento nos has permitido conocerte y nos permites conocerte cada día más. Te pido, Señor, que no rechacemos a Cristo. Te pido, Padre, que abracemos tu verdad, que vivamos para ti. Gracias por mostrarnos cómo a través de tu gran poder y de el conocimiento que tú tienes de todo, tú has preparado, tú preparaste para que estos personajes vinieran a Jesús, le adoraran, y nos enseñas que tú tienes control de las cosas. Gracias porque podemos confiar que así será también en nuestras vidas. En Cristo, tu Hijo amado.